Hola, buen día. Paulina La Torre, un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy, en el Jueves de Intangibles, quiero platicarles sobre lo que es un análisis de industria en el contexto de un proyecto de evaluación. Sucede que cuando un cliente o un prospecto se acerca con nosotros y nos platica sobre lo que quiere evaluar, ya sea su marca, el negocio, un proceso industrial, su software, etc., nosotros le comentamos cuál es el proceso a seguir a lo largo de un proyecto de evaluación. Entonces nosotros inicialmente hacemos una solicitud de la información que requerimos. Con base en esa información nosotros evaluamos pues si tenemos lo suficiente para poder llevar a cabo el proyecto. Les comentamos que por nuestra parte, además de analizar esa información que solicitamos, llevamos a cabo algo que se llama un análisis de industria. Este análisis de industria nos ayuda a comprender cómo es que se ha desarrollado el sector económico en el que se desempeña la empresa. Porque al referirnos a un análisis de industria, no nos referimos a un análisis de aquellos sectores que conocemos como industriales, sino que nos estamos refiriendo al segmento económico en el que se desarrolla una determinada empresa. Es decir, por ejemplo, si una empresa que fabrica calzado, ¿no? Se acerca con nosotros y quiere evaluar su marca. Entonces nosotros tenemos que conocer cómo es que se ha desarrollado históricamente, cómo se está desarrollando y cómo se prevé que se desarrolle en un futuro la industria de fabricación de calzado en México. Si sabemos que esta empresa tiene un alcance quizá a nivel Jalisco, pues lo ideal es poder conocer cómo se está desempeñando en el estado de Jalisco. De cualquier manera, tenemos que investigar también en el contexto nacional cómo es que se está desempeñando esta industria, este mercado, y también a nivel internacional, porque aunque la empresa tenga su alcance en un nivel muy local, la realidad es que lo que ocurre en el resto del país y lo que ocurre fuera del país sí impacta. Entonces no podemos quedarnos con una visión tan chiquita. ¿A qué nos va a ayudar esto? A que podamos comprender cómo es que se ha estado desempeñando esta industria, cuáles son las tendencias, cuál es la injerencia que ha tenido la tecnología y cuáles son los cambios que podemos prever que hay en un futuro, así como identificar a los participantes, a los diferentes competidores, y una vez que comprendemos esto, podemos realizar una comparación entre la empresa que estamos evaluando y cuál es el desempeño en general. Eso es en términos generales para lo que nos sirve un análisis de industria. Cuando estamos en este proceso de platicar con el cliente y explicarle lo que vamos a llevar a cabo, en muchas ocasiones nos dicen, oye, entonces vas a hacer un estudio de mercado. Les decimos, no vamos a hacer un estudio de mercado. Y no porque estén menospreciando lo que es un estudio de mercado, para nada. Los estudios de mercado son muy útiles y tienen su función y sus objetivos, que generalmente se utilizan para poder identificar o para poder saber si es viable que se pueda introducir un nuevo producto, un nuevo servicio en el mercado, cuál es la percepción quizá que ya tienen actualmente los clientes, el público sobre un determinado servicio, sobre una determinada marca, sobre un determinado producto, y ver cuál es su comportamiento, cuáles son sus preferencias, etc. Es poder entender más al consumidor. Y no es que a nosotros, al llevar a cabo un proyecto de evaluación y el análisis de industria, no nos interese lo que opina el consumidor como tal. No, pero lo que a nosotros nos interesa realmente es el sector, cómo se ha desempeñado y cómo es que la empresa que estamos evaluando tiene participación dentro de ese sector, porque también así podemos determinar si hay cosas que hacen sentido o no. Por ejemplo, una empresa nos puede decir, ok, yo ahorita tengo injerencia aquí en Jalisco, pienso expandirme a otros estados de la República y ya nos platica cómo lo piensa hacer. Nosotros a través de un análisis de industria podemos conocer cuál es el tamaño de mercado de diferentes sectores económicos. El tamaño de mercado se refiere al valor que tiene ese mercado. Si el valor del mercado es, vamos a inventarnos, de 3 billones de dólares en México, de ese mercado en particular, y actualmente la empresa que estamos evaluando tiene una participación de, no sé,
100 millones de pesos y nos está diciendo que planea crecer, expandirse, sabemos que hay mucha competencia, que está muy diluido entre muchos participantes, pues si existe un sustento adecuado, podemos ver como algo viable que efectivamente puede ir ganando mayor terreno en ese mercado. Por el contrario, si estamos hablando, por ejemplo, de una industria de suscripciones, por ejemplo, Netflix, en donde me dices, ok, el tamaño de mercado también me lo voy a inventar, ¿no? El tamaño de mercado es de 8 billones, ¿no? de dólares. Pero resulta que actualmente el 90% de la población, también me lo estoy inventando, ya tienen una suscripción de Netflix. Entonces, si a mí me dice esa empresa que ellos planean duplicar su participación en el mercado en los siguientes 3 años, conociendo que ya tienen una injerencia en el 80% de la población, pues resulta muy difícil pensar que en un par de años van a poder duplicar el tamaño que actualmente tienen porque la población evidentemente no va a aumentar en esa misma proporción. Entonces ahí es donde es importante poder entender la industria, poder entender el sector económico, que esto es diferente a realizar un estudio de mercado. Me parecía que era importante poderlo mencionar el día de hoy porque es bueno que cuando se va a llevar un proyecto de evaluación se sepa cuál es el proceso que se va a estar realizando y no que únicamente digan, ok, yo le di un proyecto de evaluación a la persona que ustedes me digan, al perito que ustedes me digan y simplemente empezamos aquí, terminamos acá con un valor y no supe ni qué sucedió. Yo creo que siempre es necesario que sepamos cuál es el proceso que se lleva a cabo